Desde el principio de los tiempos, Dios había prometido la venida de un Salvador. El mundo, atrapado en la oscuridad del pecado y el dolor, esperaba sin saberlo el momento en que la luz verdadera vendría a habitar entre los hombres. Y en la plenitud de los tiempos, cuando la humanidad se hallaba extraviada, entre imperios de poder y sistemas religiosos rígidos, Dios envió a su Hijo al mundo. No vino envuelto en gloria ni poder, sino en la fragilidad de un niño, nacido en un humilde pesebre de Belén, bajo el cielo de una noche silenciosa. Su madre, María, una joven de corazón puro, había recibido el anuncio celestial de que llevaría en su vientre al Hijo del Altísimo. José, su esposo, aceptó con fe ese misterio que el mundo entero apenas podía comprender. La infancia de Jesús transcurrió en la aldea sencilla de Nazaret. No creció rodeado de lujos, sino entre los callos de los carpinteros y el polvo de los caminos. Desde niño, mostraba una sabiduría que sorprendía a los ancianos del templo. A la edad de 12 años, mientras sus padres lo buscaban angustiados, Jesús dialogaba con los maestros de la ley en el templo de Jerusalén, asombrando a todos con su entendimiento. No era un niño común. Sabía de dónde venía, aunque el tiempo de su misión aún no había llegado. Durante años vivió en la obediencia y la discreción, trabajando como artesano, esperando en silencio el momento designado por su padre. Cuando tuvo alrededor de 30 años, Jesús acudió al Jordán, donde Juan el Bautista predicaba la necesidad del arrepentimiento. Juan reconoció en él al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, y una voz proclamó su identidad divina. Luego, impulsado por el Espíritu, se internó en el desierto durante 40 días. Allí enfrentó las tentaciones de Satanás, que le ofreció reinos, poder y gloria a cambio de su lealtad. Pero Jesús, aferrado a la voluntad del Padre, rechazó cada seducción con las palabras de las Escrituras. Su ministerio comenzó en Galilea, proclamando una verdad que estremecía a los corazones. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No predicaba como los escribas ni como los fariseos, sino con una autoridad nueva, con palabras que encendían la esperanza en los corazones marchitos. Llamó a simples pescadores, hombres rudos y de manos curtidas, para ser sus discípulos. No buscó a los poderosos ni a los sabios según los criterios del mundo, sino a los humildes, a los que estarían dispuestos a dejarlo todo por seguirle. Con ellos caminó los senderos polvorientos, sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, limpió a los leprosos, levantó a los paralíticos, alimentó a los hambrientos, e incluso resucitó a los muertos. Cada milagro era una señal, no un espectáculo, un susurro del cielo que anunciaba que el tiempo de la redención había llegado. Jesús hablaba en parábolas, historias sencillas que es pródigo. Cada relato penetraba en el alma de los oyentes y los confrontaba con la necesidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Pero no todos recibieron con gozo su mensaje. Los líderes religiosos, aferrados a su poder y a sus tradiciones vacías, vieron en Jesús una amenaza. ¿Quién era este hombre que perdonaba pecados, que sanaba en sábado, que comía con pecadores y publicanos? La oposición crecía en las sombras, y el odio se iba gestando como una tormenta inminente. Jesús, sabiendo el precio de su misión, no retrocedió. Anunció a sus discípulos que debía sufrir mucho, ser rechazado y finalmente ser entregado a la muerte. Ellos no comprendían, pues esperaban un Mesías triunfante, un libertador político. No entendían que la verdadera liberación no era de Roma, sino del pecado que esclavizaba sus almas. Con infinita paciencia, Jesús los preparaba para el día en que sus corazones serían quebrantados, pero también llenos de un gozo inextinguible. Cuando llegó el momento, Jesús entró en Jerusalén montado en un humilde asno. La multitud lo recibió con palmas y cánticos, clamando Hosana al Hijo de David. Pero la misma ciudad que lo aclamaba sería la que días después gritaría «Crucifícale». En su última cena con sus discípulos, les habló de su cuerpo que sería entregado y de su sangre que sería derramada. Les lavó los pies, enseñándoles que la grandeza en su reino no sería para quienes se exaltaran, sino para quienes se humillaran y sirvieran. Luego, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró en agonía, sudando gotas de sangre.
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa noche oscura, fue traicionado por uno de sus propios amigos, Judas, y arrestado como un criminal, sometido a juicios falsos, burlado, azotado, coronado de espinas. Jesús fue llevado al Gólgota cargando su cruz. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, el Hijo de Dios fue clavado como un malhechor. Los soldados se repartieron sus vestiduras, los líderes religiosos se burlaban, el pueblo miraba con indiferencia. Pero desde esa cruz, Jesús pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y clamó finalmente consumado es antes de entregar su espíritu. El cielo se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El centurión romano que presenció su muerte, exclamó verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fue sepultado en una tumba prestada, y la piedra fue sellada. Parecía que todo había terminado. Los discípulos se escondieron, temerosos, sus sueños hechos trizas. Pero al tercer día, cuando aún era de madrugada, algo que cambió la historia ocurrió. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. Se apareció a María Magdalena, a sus discípulos, a más de 500 personas, no como un espíritu, sino en un cuerpo glorificado. Comió con ellos, les mostró sus heridas, les abrió las Escrituras, y les dio un mandato: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 40 días después, ascendió al cielo ante los ojos de sus seguidores, prometiendo que un día regresaría. Mientras tanto, les enviaría al Espíritu Santo, que los llenaría de poder para ser testigos en todo el mundo. Así comenzó la historia de una fe que no se apagaría, no basada en mitos ni en doctrinas humanas, sino en el testimonio de aquellos que vieron al resucitado y entregaron sus vidas para proclamar su nombre. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, vive. Y su invitación sigue resonando hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No vino para condenar, sino para salvar. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Su historia no es un capítulo cerrado, sino un llamado vivo, porque cada corazón que se rinde a su amor escribe una nueva página en el gran relato de la redención. Desde entonces, generación tras generación, hombres y mujeres han dejado todo por seguirle. Han renunciado a sus coronas, a sus riquezas, a sus seguridades, para caminar tras sus huellas, porque encontraron en él no una religión muerta, sino la vida misma. Jesús no solo es el Maestro incomparable, el profeta prometido, el Rey de Reyes, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre sino por él. Hoy, en medio de un mundo cansado, dividido y hambriento de sentido, la voz de Jesús sigue llamando. Sigue extendiendo sus brazos, traspasados para abrazar a quienes se atreven a creer. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor no falla, su gracia no se agota, su victoria no se desvanece. La historia de Jesús es, en verdad, la historia de la esperanza eterna. La historia de un Dios que prefirió sufrir y morir antes que renunciar a la humanidad que ama. Y la historia aún no ha terminado. Porque un día, tal como prometió, Jesús volverá. No como un niño indefenso, sino como el Rey glorioso, para juzgar a vivos y muertos. Y entonces enjugará toda lágrima de los ojos de los suyos. No habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas habrán pasado. Hasta ese día, los que creen caminan por fe, sosteniéndose de su palabra, esperando la redención final. Y saben que, aunque las pruebas sean duras y el camino estrecho, nunca están solos. El que venció la muerte camina con ellos, y nada podrá separarlos de su amor. Así, la historia de Jesús continúa, latiendo en los corazones que le pertenecen, y su luz, que ninguna oscuridad pudo apagar, seguirá brillando hasta la eternidad. Antes de que existieran los cielos y la tierra, antes de que el tiempo comenzara a correr, el Verbo ya existía. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo eterno, esa palabra viva, decidió vestirse de carne para habitar entre nosotros. Desde la eternidad, Dios había concebido un plan, un camino de redención para salvar a su creación amada.
No se trataba de un proyecto improvisado ni de una reacción tardía, sino de una promesa inscrita en el corazón del tiempo mismo. Así, en un pequeño rincón del vasto imperio romano, en un pueblo insignificante para el mundo, pero eterno en los propósitos de Dios, una virgen llamada María recibió un anuncio. Un ángel, enviado desde la misma presencia de Dios, le dijo que concebiría por el poder del Espíritu Santo y daría a luz un hijo. Su nombre sería Jesús, que significa el Señor salva. Él sería llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendría fin. María, temblorosa pero creyente, aceptó su misión. Su sí resonó a través de los siglos, pues a través de su fe, la salvación entró en el mundo. José, su prometido, también recibió en sueños la confirmación de que debía proteger a María y al niño. Así, sin alardes, sin pompa, sin reconocimientos humanos, comenzó la vida terrenal del Hijo de Dios. El nacimiento de Jesús ocurrió en circunstancias humildes. No había lugar para ellos en la posada. Fueron relegados a un establo, donde María dio a luz y envolvió al niño en pañales, acostándolo en un pesebre. Aquel que había creado las estrellas ahora yacía bajo su luz. Pastores vigilando sus rebaños fueron los primeros en recibir la noticia de su nacimiento y acudieron con gozo a adorarle. También unos sabios de Oriente, guiados por una estrella, vinieron a ofrecerle regalos y a rendirle homenaje. Pero no todos se alegraron. El rey Herodes, temeroso de perder su trono, buscó matarlo, y la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto, cumpliendo así las profecías antiguas. Al regresar de Egipto, Jesús creció en Nazaret. Su vida oculta abarcó casi 30 años, años de trabajo, de oración, de obediencia. Durante ese tiempo, el mundo apenas sabía que entre ellos vivía aquel que un día dividiría la historia en dos. Desde pequeño Jesús mostraba una sabiduría sobrenatural. Cuando tenía 12 años, se quedó en el templo de Jerusalén, discutiendo con los doctores de la ley. Cuando María y José lo hallaron, él les dijo que debía ocuparse de los asuntos de su padre. Sin embargo, Jesús no inició su ministerio de inmediato. Esperó pacientemente el tiempo señalado. Cuando el momento llegó, buscó a Juan el Bautista en el desierto. Aunque Juan se resistía a bautizarlo reconociendo su santidad, Jesús insistió. Era necesario para cumplir toda justicia. Cuando salió de las aguas del Jordán, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió como paloma, y se oyó la voz del Padre diciendo que Él era su Hijo amado. Luego, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y fue tentado por Satanás. El enemigo le ofreció pan, fama y poder. Pero Jesús, armado con las Escrituras y su perfecta obediencia, rechazó cada tentación. No buscaría la gloria humana ni el camino fácil. El amor al Padre era su único alimento. Desde ese momento comenzó a predicar, a sanar, a liberar a los cautivos. Caminaba de aldea en aldea, anunciando que el reino de Dios se había acercado. No buscaba multitudes, pero las multitudes lo seguían. No buscaba honores, pero su autoridad era innegable. Su presencia era como un río de vida en medio del desierto espiritual del mundo. Escogió a 12 discípulos para estar con él, para aprender de su vida, para luego continuar su misión. No eran los más sabios ni los más poderosos. Eran hombres comunes, frágiles, llenos de defectos, pero Jesús los llamó, no por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser bajo su gracia. Sanó a los ciegos de nacimiento, a los leprosos despreciados, a las mujeres encorvadas por años de dolor. Habló a los corazones rotos, restauró la dignidad de los pecadores, defendió a los humildes frente a los orgullosos. Cada gesto, cada palabra, era un eco de la ternura de Dios hacia su creación herida. Pero su mensaje no era cómodo. Era un llamado a morir al ego, a renunciar a todo para seguirle. No prometía éxito ni riqueza, sino una cruz. No ofrecía una religión vacía, sino una transformación radical del corazón. Por eso, mientras muchos lo admiraban, otros comenzaron a tramar su muerte. Los fariseos y saduceos, viendo su influencia crecer, decidieron que debía ser eliminado. Para ellos, Jesús era una amenaza a su poder, a sus normas, a su control sobre el pueblo. No soportaban su pureza, su autoridad, su libertad. Jesús, sabiendo todo esto, avanzaba hacia su destino sin miedo. Sabía que debía beber la copa del sufrimiento.
Sabía que su amor lo llevaría hasta la cruz. La última semana de su vida terrenal estuvo llena de contrastes. La multitud lo aclamó a su entrada triunfal en Jerusalén, extendiendo mantos y ramas a su paso. Pero la misma ciudad que lo recibió con vítores sería la que lo rechazaría con violencia. En la última cena, Jesús instituyó un nuevo pacto. Partió el pan y lo entregó a sus discípulos, diciendo que era su cuerpo entregado por ellos. Tomó la copa y les dijo que era su sangre derramada para el perdón de los pecados. Y les mandó que hicieran esto en memoria suya. Luego, en el huerto de Getsemaní, su alma fue embargada por la angustia. Oró al Padre, suplicando si era posible evitar el sufrimiento. Pero finalmente aceptó la voluntad divina. Fue allí, en medio de la noche, donde fue traicionado por Judas y arrestado. Lo llevaron ante el Sanedrín, donde fue falsamente acusado. Pedro, su amigo cercano, lo negó 3 veces, tal como Jesús lo había predicho. Luego fue entregado a Pilato, el gobernador romano. Pilato, aunque reconoció su inocencia, cedió ante la presión de la multitud. Jesús fue flagelado, escarnecido y condenado a muerte.